En este vídeo vamos a ver cómo bloquear a distancia un patín igual que hacemos con la llave del coche y así evitar que alguien pueda usar el motor del patín sin que nosotros lo desbloqueemos primero. Para impedir que alguien use el patín o nuestra e-bike, vamos a necesitar un pequeño dispositivo que cuesta unos 3 euros y básicamente es un interruptor que se acciona a distancia por Bluetooth a través de la conexión Bluetooth de nuestro teléfono. En la descripción del vídeo dejaré un enlace y el vendedor tiene dos modelos, uno que funciona a 12 voltios y este que veis que funciona a 5 voltios, así que presta atención a la hora de elegir el modelo. Este cuadrado azul es el relé, es como un interruptor que abre o cierra los contactos según le ordenemos nosotros. A un lado tiene dos bornas, que es la alimentación, que te especifica aquí escrito el negativo a la izquierda y el positivo a la derecha. Esto, como dije, tiene que alimentarse a 5 voltios en corriente continua. Al otro lado tenemos tres bornas, que son los contactos del relé. En medio tenemos el común y a un lado pone NO, que es Normally Open, normalmente abierto, y al otro lado NC, que es Normally Closed, normalmente cerrado. Es decir, esto es la posición original en la que siempre que metamos corriente a esta plaquita estará el contacto abierto entre el común y NO, y a su vez entre común y NC Normally Closed estará cerrado. Bien, aquí dependiendo de lo que queramos hacer podemos usar la función Normally Closed, normalmente cerrado, y conectarla por ejemplo a la maneta de freno. Y así podríamos bloquear la rueda del motor. En el caso que tenga freno eléctrico se activaría desde el relé. Yo no le daría esta función porque me parece un poco peligroso, así que le daré otra función que luego veremos. Antes vamos a configurar el relé para controlarlo desde el teléfono y vemos la lucecita azul parpadeando, eso significa que no está emparejado por Bluetooth. Antes de nada en el teléfono tenemos que activar la ubicación para que detecte el dispositivo y abrimos la aplicación que se llama BlueSPP y pulsamos en el botón Connect que está arriba y nos debe aparecer un dispositivo llamado BT04. Pulsamos y nos pedirá la contraseña que es 1234 y la luz ahora se mantiene fija. Ahora vamos a la categoría Switch y pulsamos sobre un botón cualquiera y en este formulario ponemos aquí arriba un nombre, podemos escribir apagado en español o off con una sola F o como he puesto yo o con dos, da igual, es el nombre de la acción que vamos a configurar. Seleccionamos aquí lenguaje hexadecimal y vamos a poner A0 01 00 A1. Tal y como lo he escrito, con una separación entre los dos caracteres. Justo abajo escribimos el nombre de la siguiente función que sería on o encendido, puedes poner encendido en español y ponemos el lenguaje hexadecimal y ponemos el siguiente código A0 01 01 A2 y guardamos los cambios. En Preference vamos a hacer algunos cambios para que la aplicación cuando la abramos se conecte automáticamente al relé. Así que marcamos la casilla Auto Connect y para que al abrirla vaya directamente a la zona donde tenemos el botón que hemos creado, aquí seleccionamos la categoría Switch. Como vemos conecta al momento y podemos usarla rápidamente. Yo voy a darle uso a la borna Normally Open para interrumpir la corriente de alimentación del acelerador, que creo que es mejor y menos peligroso que bloquear la rueda delantera. Los aceleradores de los patines o las e-bikes, ya sean e-bikes o patinetes súper potentes o poco potentes, todos funcionan a 5 voltios, al igual que este relé, que también funciona a 5 voltios. Así que vamos a conectar este relé a la alimentación del acelerador. Así que abrimos la pantalla y esta pantalla, como estáis viendo, no es la original del patín. Creo que es evidente, hay conexiones, hay cosas que he ido modificando. Así que tenemos que identificar los tres cables del acelerador, que es rojo, negro alimentación y verde el de señal. En la placa vamos a poner este cablecito que lo conecto al común de las tres bornas, el que está en medio, y lo dejo aquí preparado para conectarlo al positivo de alimentación. Aquí vemos he puesto el cable azul para el positivo de alimentación y también para la borna común, la de en medio de tres bornas. Le pongo clemas de conexión a cada cable y para proteger la placa le pongo cinta aislante, varias capas para que los puntos de soldadura no la atraviesen y no haga cortocircuito con el chasis del patín. Como en el hueco del manillar no cabe, lo que hice fue quitarlo para poner la plaquita en el mismo tubo que es hueco
Y bueno, si no cabe en el tubo, abajo en la zona de la batería, si cabe, lo pongo bien abajo para que no molesten los tornillos de sujeción del manillar. Y aquí conectamos el negativo con el negativo de alimentación de la placa. El cable negativo no hace falta que lo cortemos, simplemente lo pelamos un poco y lo conectamos. El positivo del acelerador sí que lo tenemos que cortar, así que el que viene de la plaquita, el que trae la corriente, lo conectamos a la alimentación de la placa Bluetooth. El que nos queda es el cable que va para el acelerador y lo conectamos a la salida del relé. Y en general todas las conexiones es conveniente ponerle un poco de cinta. Cuando tengamos el patín apagado, el controlador no envía tensión al acelerador, por lo tanto esta placa tampoco recibirá tensión. El gasto de corriente eléctrica mientras que esté el patinete apagado es 0. El alcance de la conexión Bluetooth es de unos 10 metros, más que de sobra, pues el que conduce el patín va a estar a medio metro del relé. Pero si accidentalmente cerramos la conexión Bluetooth del teléfono, el relé permanece en el estado que estuviera, es decir, que el patinete seguiría operativo si lo hemos activado previamente. Los teléfonos pueden conectar a varios dispositivos Bluetooth, así que si sueles conectar tu patinete Xiaomi con alguna aplicación por Bluetooth, puedes usarla sin problemas y al mismo tiempo conectar el relé al teléfono. Bueno, pues es un dispositivo que no te va a garantizar al 100% que no te roben el patín, porque un patín pesa 10-15 kilos, se puede transportar a mano, pero sí que podremos controlar la activación del motor. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, nos vemos en un próximo vídeo.